de Buenos Aires. Y así que vamos a sumar la mirada de Leandro también a esto. Gracias por atendernos. Buen día, Leandro. Lea, Ray, gracias por llamarme. Bien, a ver, si querés partimos por ahí. ¿Cuál es tu primera evaluación? O la evaluación que haces ya pasada 48 horas del comicio. Mirá, en principio está claro que hay un apoyo político al programa económico de Javier Milei o a lo que Javier Milei representa, que provocó una ruptura dispar en el bloque de derecha de la ciudad de Buenos Aires, porque quienes estaban más de acuerdo acompañaron la opción de Adorni y quienes estaban, entiendo yo, un poco menos acompañaron la opción de los Penato, pero eso da casi el 50%, en una elección donde no se discutía prácticamente temas locales, sino que al final de la campaña se nacionalizó todo y el PRO trataba de decir que quería seguir acompañando a Milei con buenos modales. Bueno, eso fue para mí una de las primeras conclusiones. La segunda conclusión, que a diferencia de lo que había dicho Milei y Adorni en la campaña, que lo que estaba en juego en la ciudad era kirchnerismo libertad, parece que lo único que les interesaba era ganarle al PRO para quedarse ellos con la ciudad, porque al día siguiente se dedicaron solamente a lijarlos con la intención de posicionarse de cara a la elección del 27, diciendo que ellos quieren pintar de violeta todo el país. Y en tercer lugar, en términos de lo que fue nuestra propia elección, estaba dentro del rango de lo que nosotros esperábamos. Nosotros siempre decíamos que estábamos entre cerca de 30 puntos, y la verdad es que lo que se termina demoronando sobre el final de la campaña son los dos candidatos que le podían restar un poco a la oferta pura de Milei, que eran Marra y los Penato, digamos, ¿no? Marra se desploma, hasta queda cerca del 2%, y nosotros a Silvia la teníamos cerca del 18, del 20, y termina sacando el 15%. Por eso te digo yo que creo que el efecto nacionalización fue lo que termina provocando el resultado final de la elección. En cuanto a las expectativas, obviamente estaba la posibilidad de ganar en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Yo leía, hay diversos análisis, ¿no? Algunos apuntan a que en algunos de los lugares donde el peronismo ganó en la ciudad, perdió votos. Aún así, perdió, hay menos votantes todavía. ¿Qué lees de eso? ¿Por lo del sur de la ciudad, decís vos? Sí. No, es que también lo de las inundaciones y la lluvia complicó mucho los barrios populares. Eso es algo que poca gente lo tuvo en cuenta. En el sur siempre se vota proporcionalmente un poquito menos que en el promedio de la ciudad, pero la tormenta del fin de semana hizo que sea muy difícil que la gente en los barrios populares se mueva, digamos, porque hay calle de barro, aunque mucha gente lo desconozca. Y después creo que hay un efecto de desaliento en general para participar en estos procesos electorales en todo el país, y te podría decir que hay un fenómeno global también. O sea, porque no es que el sur de la ciudad de Buenos Aires se movilizó menos toda la ciudad. Y si vos te pones a pensar, las elecciones que se hicieron en la Argentina hasta ahora venían más o menos con la misma característica, ¿viste? De baja participación. ¿El peronismo tiene ya un techo fijado? Es decir, ¿es una fuerza que está condenada a transitar ese tercio? Mira, yo ayer fui a lo del gato silvestre y, perdóname la referencia a otro programa, pero mostramos la línea temporal de lo que fueron las elecciones intermedias desde el 93, que fue la mejor, hasta hoy, del PJ. La verdad es que después del 93 las elecciones estuvieron rondando siempre el 20%, con varias de 11 puntos, como la fue la del 2009, con 20 puntos, o sea, eso era el promedio histórico. Nosotros las últimas dos elecciones rompimos ese techo. Ahora, hay una conclusión que nosotros habíamos llegado incluso mucho antes de que se realicen las elecciones, que es que la ciudad de Buenos Aires necesita un frente donde puedan confluir aquellas personas que la quieren a Cristina y aquellas personas que por ahí no se sientan referenciados con Cristina. Tiene que ser un frente más amplio. Si no, es imposible juntar el 50% que se necesita para gobernar la ciudad. A diferencia de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que no hay balotaje, acá sí hay balotaje, y eso te obliga, y yo creo que es bueno, a sintetizar diferencias con otros sectores sociales y políticos. Así que la discusión es exactamente la que nosotros planteamos en esta elección. Hay que construir condiciones para armar un gran frente, para que personas que tienen por ahí distintas miradas nacionales se puedan sentir cómodas en el marco de un frente local que hoy queda claro que va a tener que pelear contra una oferta de ultraderecha. Porque inclusive uno podría decir, dentro del PRO había sectores progresistas, culturalmente progresistas. Bueno, históricamente ellos trataron de interpelar a distintos sectores del cordón de Rivadavia que se sentían cómodos con el radicalismo, con el Partido Socialista. Bueno, todo eso ya no existe más. Todo eso ya no existe más.
la opción que va a quedar en la Ciudad de Buenos Aires va a ser de ultraderecha, y yo creo que frente a eso hay que construir un frente que sea amplio, abierto, que contenga distintas miradas, y obviamente nosotros vamos a laburar para tratar de liderarlo. En ese frente imaginás a todo lo que no haya acompañado a Milei, incluso a parte del PRO, ¿o no? Y mira, yo aspiro a construir un frente de mayorías, entonces entiendo que tiene que ser bien amplio y plural. También creo que la suerte de ese frente va a depender mucho de cómo evolucione el gobierno de Milei. Ayer yo ponía también un ejemplo, que era la construcción de frentes antifascistas después de lo que fue la Guerra Civil Española, y bueno, fue un proceso que se vio en el mundo como consecuencia de la amenaza a la democracia y a los valores democráticos que representaban algunos partidos. Bueno, eso yo creo que lo tenemos que tener como experiencia histórica, porque va a depender mucho de hacia dónde evolucione el gobierno de Milei. Por ejemplo, si mañana llegase a evolucionar hacia posiciones más autoritarias, yo estoy seguro que esquemas de alianzas que hoy parecen difíciles o imposibles serían más fáciles. Si eso no ocurre y por el contrario, por ejemplo, se desmorona económicamente, porque como yo creo, acá hay una estabilidad cambiaria artificial producto del crédito con el Fondo Monetario, de 2 blanqueos impositivos y del intento de entrar al mercado privado de capitales para seguir sosteniendo artificialmente un tipo de cambio retrasado, y eso un día explota, Rey, y hay un corrimiento cambiario o lo que sea, o sea, hay si querés, un sinceramiento de algunas variables económicas, y tal vez, viste, el apoyo popular que hoy tiene Javier Milei cambie, porque hay mucha gente que lo apoya porque dice, el tipo controla el tipo de cambio, controla el dólar, eso estabiliza la economía, y le creo. Entonces, si eso mañana cambia, seguramente la composición social y de los apoyos políticos va a ser diferente también. En relación a lo que te planteaban algunos sectores del peronismo, ¿no? Diciendo la posición de Leandro Santoro es muy tibia, no termina de romper con Milei, no banca a Cristina, esa crítica que viene de ese lado, y que por eso no se obtuvo mejor resultado. Nunca, nunca escuché que alguien diga no termina de romper con Milei. Nunca. No termina de romper, sí. Digo, no se enfrenta claramente como lo hace Cristina con Milei. ¿Cómo que no? Como que tenías, a ver, te lo sintetizo, los que dicen que tenías una posición más tibia que la que tiene, por ejemplo, Cristina. No. No. A ver, es increíble que uno tenga que aclarar esto, pero vayan, si quieren, a mi Instagram, donde están los archivos, cómo fue mi posición frente a la discusión de la ley base. Fui uno de los tipos que más se enfrentó al gobierno de Milei cuando fue la ley base, siempre comprometido con la defensa de la educación pública en la universidad, siempre defendiendo los derechos de los jubilados. No, ¿qué? Ahí no te lo acepto ni medio. Ni medio. Y además te voy a decir una cosa, yo no sé, yo creo que pasó desapercibido porque se desplomó el PRO, pero nosotros presentamos un libro donde contamos todos los negocios del PRO en la ciudad. Se llama El Maxi Kiosco. Y ¿te acordás cuando fui al programa? Sí, me acuerdo perfecto. Bueno, a ver, qué tibieza. Lo que nosotros tenemos es una estrategia política, entendiendo que lo que se discutía, al principio por lo menos, era legisladores porteños. Entonces fijamos la discusión en lo que creíamos que era lo importante en la ciudad. Muchachos, todos los bienes públicos de la ciudad están terciarizados. Y muchas de estas empresas son amigas del PRO, o están fundadas por fundadores del PRO. Ahí no hay tibieza. Segundo, la posición frente al gobierno de Milei fue muy contundente. Lo que pasa que también, Rey, uno cuando está en campaña electoral tiene que calibrar el discurso, porque cuando vos hablas también te escucha la gente que no te quiere. Entonces, si vos, por ejemplo, polarizás exclusivamente con Adorni, que era lo que Adorni trataba de hacer con nosotros, también le mandás un mensaje al electorado que está en duda. Y lo que nosotros necesitábamos objetivamente era tratar de construir una posición política amplia, aprovechando también la división de la derecha. Es así de sencillo. Ahora, bajo ninguna circunstancia nosotros fuimos, pero ninguna, casi te diría, entiendo tu pregunta porque la tenés que hacer, pero no encuentro un solo argumento real de alguien que pueda decir nosotros especulamos frente a la oposición o a Macri o a Milei. Todos los videos nuestros, por ejemplo, todas nuestras posiciones, todos nuestros volantes, todo nuestro material de campaña terminaba denunciando el abandono y la crueldad. La diferencia, y creo que ahí va tu pregunta en realidad, es que yo entiendo que esta elección, la elección del 25, tenía que tener también un mensaje a las otras fuerzas políticas para poder construir en el 26 o en el 27 un frente más amplio. ¿Entendés? Yo porque no termino tampoco de nacionalizar del todo la discusión, porque si nosotros hacemos como que la discusión de legisladores es la misma que la discusión de octubre, y bueno, capaz que le erramos el vizcachazo,
porque no se estaba discutiendo senadores y diputados nacionales, se estaba discutiendo legisladores porteños. Y yo necesito también crear condiciones de coalición política. Esto es muy importante. Si vos no creás condiciones para que otros actores políticos, otros partidos, otros dirigentes, se puedan imaginar que van a confluir con vos y puedan empezar a construir condiciones para confluir con vos, entonces le está haciendo funcional a la derecha. Porque vas a permitir, no vas a construir una alternativa de poder que le ponga un límite a la propuesta de la Libertad Avanza en la ciudad, y vas a permitir que cuando termine Jorge Macri aparezca, no sé, Adorni o Patricia Bullrich. Entonces, para evitar esa situación y para construir una propuesta humanista, hay que ganar elecciones. Y para ganar elecciones, yo tengo que lograr que personas que tienen simpatías con las posiciones nuestras a nivel nacional y personas que por ahí tienen diferencias o con algunos dirigentes o con algunas posiciones nacionales, frente a la amenaza de que aparezca un gobierno de ultraderecha en la ciudad de Buenos Aires, puedan confluir en un programa de gobierno y en una propuesta política electoral. Leandro, ¿cómo te va? Federico ya te saluda, buen día. Perdón lo largo de la respuesta. No, pero es pertinente, está bien. Justamente de cara a esta cuestión que vos planteás de crear las condiciones para una alianza con otros sectores y demás, ¿eso es para octubre o recién para el próximo ciclo? Digo, ¿se puede pensar, se puede aspirar que en octubre ustedes se busquen aliar con otros sectores que estuvieron en estas elecciones, los radicales, la reta, digo, los que midieron menos, digamos? No, se ve que lo expliqué mal. No, te pregunto si ahora, lo explicaste bien, te pregunto si además puede pasar ahora. Porque y de hecho es obvio que no va a pasar. O sea, en octubre se discuten cargos nacionales, diputados nacionales y senadores nacionales. Ahí cada fuerza política va a reafirmar su identidad, ¿no? Y probablemente se construyan algunos frentes nuevos, eso yo no lo sé, digamos, pero es una discusión nacional. Yo lo que digo es, en la ciudad de Buenos Aires, porque Reinaldo me decía, ¿el peronismo tiene un techo? Todos los partidos tienen un techo. El PRO también, ahora el techo le bajó muchísimo, le bajó al 15%. El radicalismo tiene un techo, todos tienen, hasta Milei tiene un techo. El que quiera ganar la ciudad de Buenos Aires va a tener que armar una coalición, si no, no se puede. Esto es muy importante que se entienda, porque tal vez sea una característica específica de la ciudad por el balotaje. No todas las provincias tienen balotaje. En muchas provincias vos te presentás, sacaste 40 puntos, el segundo sacó 39 y el que sacó 40 se consagra gobernador. Acá no, acá estás obligado a juntar 50 más 1. Entonces, ningún partido político en la ciudad tiene mayoría propia. El PRO tampoco la tuvo nunca. Tuvo que armar Juntos por el Cambio para ganar la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo el problema que tengo muchas veces, y no lo digo por ustedes, es que también, viste, cuando vos discutís con personas que tal vez no tengan toda la información o que no tengan la lectura completa del tablero, malinterpretan algunas posiciones. Yo lo que estoy diciendo es, en la ciudad no hay ninguna posibilidad que ningún partido político solo gane. Probablemente la Libertad Avanza lo que trate de hacer sea cooptar o comprar dirigentes del PRO para llegar a ese 50%. Como nosotros no creemos en esa forma de hacer política, lo que tenemos que hacer es convencer o construir consenso con otros partidos políticos o con otros sectores políticos. Ese proceso es un proceso complejo porque hay gente que tiene representación en la ciudad, que tiene una simpatía a algunos valores o una coincidencia con algunos valores nuestros locales, pero que seguramente a nivel nacional va a ser otra cosa. Y lo que les estoy contando es lo que pasa en todo el país. ¿La Reta sería un ejemplo o Lustó sería un ejemplo? Por ejemplo, a ver, vos me decís, ¿es posible que el radicalismo confluya con el peronismo en una oferta única nacional? Hoy yo lo veo difícil. Ahora, no veo tan difícil que eso pase en la ciudad. Claro. ¿Se entiende? Sí, entonces, se entiende, yo sé que es difícil lo que estoy explicando, porque por ahí, no para ustedes, pero si no se entiende la discusión. Recién hablaba con un compañero que me hacía una pregunta más o menos parecida. Digo, muchachos, acá hay que entender que por más que el gobierno haya nacionalizado la discusión del 25, del 18 de mayo, esta es una discusión que tiene como objetivo construir mayorías o primeras minorías en el marco de la legislatura porteña, pensando siempre en la ciudad de Buenos Aires. Se nacionalizó, es cierto, pero es una locura, digamos, que todo el mundo actúe como si estuviésemos discutiendo posiciones nacionales, porque en el fondo, más allá de que Milei jugó fuerte y que nosotros también terminamos, viste, en una posición de fuerte confrontación contra lo que Milei representa, porque entendíamos que por ahí iba la discusión, pero en el fondo lo que estábamos discutiendo era legisladores porteños. Está bien, pero en lo referente a eso, digo, si vos podés armar alianzas o te podés juntar con otros espacios de cara a la ciudad,
Pero ¿cómo haces para convencer a un electorado que claramente es hostil a lo que representa el peronismo, si bien en las últimas 4 elecciones la cabeza de esta lista fueron vos o Matías Lama, en que no son peronistas? Lo que pasa es que hay que construir algo nuevo, porque lo mismo le va a pasar al resto de las fuerzas políticas, no es que nos pasa a nosotros. ¿O vos creés que el radicalismo puede gobernar con la lista 3? ¿O que la coalición cívica con una lista encabezada por Lilita Carrió, o que es su mejor referente, puede gobernar? No, pero lo que pasa eso es la derecha con la Libertad Avanza o lo que quede del PRO y el peronismo, pero al peronismo le resulta más complejo seducir al electorado. Por eso yo estoy diciendo que en la ciudad hay que construir algo nuevo. Es inevitable, donde porque confluye además, el peronismo. ¿sabés lo que tiene de fundamento tu argumento? Que no hay ninguna chance. Si no, no hay chance. Claro, exactamente. Entonces yo lo que les estoy tratando de explicar a... Sí, ¿Es eso o ir otra vez o reflejar esto que pasó? O perder para que sea... Exactamente. Sí, es así de simple. Ojalá es así de simple, y te digo una cosa, y lo mismo le pasa a los demás, porque si no van a terminar yendo de puntos de Milei. Y mirá lo que le pasa a los que van de punto de Milei, los usan y terminan como terminó Macri. ¿Entendés? O sea, yo tampoco entiendo lo que hizo el radicalismo a nivel nacional, de acompañar las leyes, ¿viste? Mientras le insultaban a Alfonsín, mientras hacían un giro hacia la ultraderecha, los tipos acompañaban igual un programa económico porque ahí estaba la opinión pública. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. La política no consiste en leer encuestas y hacer seguidismo. Entonces, yo tengo claro, y esto cierro con esto, perdónenme que me extienda hoy, estaba con ganas de hablar. Entiendo que acá lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, yo no sé si somos todos conscientes, terminó un ciclo de 20 años. Un ciclo donde había una derecha que trataba de interpelar un sector del progresismo en la ciudad. Si no entendemos, y era una derecha distinta que se vendía como desarrollista, después se fue desnaturalizando. Ellos eran pro y terminaron siendo anti. Ahora aparece una derecha que directamente se alinea con Donald Trump, que dice cosas que para mí son inaceptables, humanamente inaceptables. Que Milei no pueda decir que está a favor de la democracia, no es una boludez, Rey. Y no es que se lo preguntaron en C5N, se lo preguntaron en TN. Sí. Entonces yo no sé si mañana no va a haber un giro más autoritario. Frente a esta amenaza, yo lo que les estoy diciendo a todos los sectores políticos y sociales, a ver, entiendo las identidades partidarias, las doctrinas, las tradiciones políticas, pero hay que construir un frente electoral y programático en la ciudad de Buenos Aires, que enfrente esto en el 27, que sintetice diferencias, porque yo no me quiero imaginar un gobierno de la ciudad de Buenos Aires que no crea en la obra pública, ¿entendés? O que pase la motosierra por las escuelas o por los hospitales. Perdón. Sí. ¿Hablás esto con otros dirigentes, no sé, pienso los más importantes que tiene el partido, Kicillof, Cristina, Massa, ¿esto también se conversa o no? Y yo hablo con pocos. O sea, tengo poco diálogo. O sea, con el que más habla este tema, sin lugar a dudas, es con Juan Manuel Olmo, que es el que tiene diálogo con los demás. Pero, insisto, yo tomé la decisión también, Rey, de focalizarme en la ciudad de Buenos Aires, que es mi distrito, la ciudad que amo, porque además siento que es más fácil hacerlo acá. Yo sé cómo, me siento más útil. Mira, en política uno tiene que tomar una decisión muchas veces. O sos importante o sos útil. Yo, prefiero ser útil. Bueno, vas a presidir el bloque más importante en la legislatura. Quizás ahí también se puede ir tejiendo algunos acuerdos. Van a necesitarlo todos porque ninguno tiene una mayoría calificada, bueno, ¿no? Y probablemente. A ver, no sé si lo voy a presidir, tampoco es una discusión que no hemos tenido, pero sí, sin duda voy a trabajar. Acá hay que construir un espacio político en la ciudad, porque entendamos lo que pasa acá. Vamos a ver cómo evoluciona la interna de la provincia y la interna del peronismo y la interna de la Libertad Avanza y del PRO. Pero acá se reconfigura todo. No estamos hablando de una derecha blanda que le quiera hacer un guiño al progresismo. Estamos hablando de una derecha que viene recargada, que siente que además tiene carta blanca para hacer cosas que para mí son terribles. Por eso yo te decía, Rey, por favor, ni un segundo se dude sobre la frontalidad que nosotros tenemos a la hora de enfrentar este gobierno. La diferencia con otros compañeros míos es que yo trato de ser un poco más suave en los modales. ¿Entendés? Yo trato de ser un poco más comprensivo y no ser tan agresivo. O sea, yo no creo que si hay un loco que grita, hay que construir un loco que grita por izquierda, ¿me entendés? Creo que hay que tratar de hablar con gente que está muy enojada con la política, digamos, hay que tratar de, entendiendo las emociones, dar argumentos racionales. No puede ser que estemos todo el tiempo, porque también hay una simplificación de las etiquetas partidarias o políticas en función de cómo se articula o cómo se vomitan emociones. Yo trato, de darle más importancia a las argumentaciones, a las ideas, entendiendo las pasiones y las emociones que yo también las tengo. Sí, perdón. Te hago la última pregunta.
Te manifestaste en relación al video falso de Mauricio Macri. Nosotros veíamos con sorpresa, hay una muy buena nota, le recomiendo a todo el mundo, de Alconada Mon en La Nación, hace un poco el seguimiento. Esto partió de una cuenta libertaria, fue potenciado por las principales cuentas libertarias, así que una decisión de difundir este video. Curiosamente un juez pidió que lo levanten y sigue, pidió en 2 horas me lo tienen que sacar, y X lo mantiene todavía en circulación. Tratamos nosotros de comunicarnos con la Cámara Federal, nadie te dice nada, dice no hablamos con la prensa. Una cosa muy rara la que pasa también en la Cámara Electoral, con ese secretismo raro en relación a un tema importante como este. Nada, brevemente si podés, porque me parece que esto también vino para quedarse, digo, este tipo de operaciones donde son más graves, porque operaciones hubo siempre, pero esta donde de pronto te suplantan la identidad y no pasa nada. Claro, en una elección donde hay una diferencia de amplia, bueno, no hay problema, pero una diferencia donde hay 5.000 votos de diferencia, no sé si eso es tan menor, ¿no? No, y te voy a decir una cosa. Acá hay una interpretación que cambia de acuerdo a la generación. A la gente grande le parece una barbaridad, a la gente joven te dice, no, es una broma, es un juego. Además, se nota que no es Macri, sino es una animación de inteligencia artificial. Entonces le quitan gravedad. Para mí sí es muy grave. Pero ¿sabes por qué? Fundamentalmente por el precedente que sienta. Porque hoy, si vos ves ese video y sos una persona joven o habituada a las redes sociales, te das cuenta que es un armado. Si sos una persona grande y te llega por WhatsApp, no. Pero los pibes, le digo, si nosotros dejamos el precedente dentro de 2 años, la inteligencia artificial va a evolucionar tanto que va a ser imposible distinguir qué es trucho y qué es real. Porque muchos dicen, ¿viste? Le restaban importancia y le restaban dramatismo porque no lo veían tan natural a Macri, como que cualquiera que tiene el ojo adiestrado en leer este tipo de cosas lo sacaba. Pero si vos dejás sentado el precedente, que podés hacer una cosa así violando la veda hoy, dentro de 2 años es obvio que esto va a seguir evolucionando y de verdad, ¿viste? Vamos a empezar en un mundo donde directamente va a ser imposible comunicarse porque no vamos a creer en nada. Entonces no podemos naturalizar que se hagan semejantes cosas. Yo decía en la campaña, no hay que jugar al fleje en la democracia. La pelota tiene que picar en el centro. Gracias por atendernos. Gracias, Rey. Abrazo. Leandro Santoro, diputado electo, legislador electo por la ciudad de Buenos Aires por el peronismo. 12:04, ya volvemos.